En el día de hoy vamos a entrevistar a Daniel Gómez de Arribas, el primer abogado que tuvieron en España la familia de Mario Biondo, recordando un poco todo este caso ahora que se ha vuelto otra vez bastante mediático después de más de una década. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Axel. Quería preguntarte primero cómo fue ese acercamiento, cómo viviste tú los primeros días del caso y cómo ha cambiado con respecto a lo que está hoy. Bueno, yo al principio cuando llegué, lo que hice, bueno, yo me entrevisté con la familia de Mario, con sus padres. Eh, la verdad es que fue un drama, como sigue siendo al día de hoy. Entiendo que perder a un hijo es muy complicado y la madre venía muy angustiada y la verdad es que está en una época, ellos personalmente, bastante fastidiada y bastante mal, ¿no? Como persona y a nivel anímico estaban bastante mal, ¿no? Y bueno, pues la idea que me plantearon fue intentar investigar a ver qué había pasado y a ver si podía haber pasado otra cosa diferente al suicidio, que fue la causa que se había planteado del fallecimiento, porque ellos entendían que su hijo no se había suicidado y que si se había suicidado era en condiciones raras, no normales, no era el típico suicidio claro, que estuviese muy marcado y muy probado, ¿no? Y lo que hicimos en primer lugar pues fue acudir al juzgado y ver un poco qué es lo que había pasado, qué se había investigado, qué había hecho la policía, qué había pasado con la autopsia y luego pues ver ese auto de archivo del juez, el motivo por el que se había archivado, ¿no? Es verdad Y entonces, que hay informes como que realmente a día de hoy dicen que en Italia que se ha reabierto el caso y demás, ahora hablaremos de esto, pero como que hay cosas que solo visteis vosotros en aquel momento. no entiendo por qué yo se lo enseñé a todos los padres y ellos lo pudieron ver, o sea, no es una cuestión que no se haya visto yo, estaba en el juzgado. Claro, Y esa me documentación yo se la refiero, facilité a los padres. claro, me refería a este caso a unas fotografías que en Italia se piden, que no están de la primera autopsia y que recuerdo que a ti te hacen una entrevista en la cual dices que has visto una serie de fotos de la primera autopsia al cuerpo de Mario que luego desaparecen. A ver, yo entiendo que la autopsia no puede desaparecer, la autopsia tiene que estar en la instrucción que tuvo en el juzgado, ¿no? Porque yo la saqué de la documentación del juzgado y estaban allí, yo las vi de ahí, o sea que eso no puede desaparecer del juzgado. Ahí estaban las fotos y ahí estaba el informe de la policía, el atestado de la policía y estaba el informe de, del forense. Claro, pero tú, o sea, las fotos que tú mencionas en ese programa de televisión italiana son fotos de la parte de atrás, ¿no? Del cuello de Mario. No, yo creo que no era. A ver, es que hace mucho tiempo ya no me acuerdo de todo. Yo creo que había fotos del cuello, fotos de la cara y fotos de los brazos. Lo que no había es una foto del cuerpo entero. Ok. Ah, es verdad que a mí siempre me sorprendió que una autopsia escasa, para mi opinión, ¿vale? No soy técnico en la materia, pero como abogado yo la vi como una autopsia escasa. El problema que pasaba es que María ya estaba enterrado, había pasado mucho tiempo. El juez yo creo que había actuado en este caso de acuerdo a derecho, pues sobre todo por la documentación que había y lo que tenía, ¿no? Porque al final, si tú a un juez le dice a la policía que es un suicidio y el forense le dice que es un suicidio, entiendo que el juez es muy complicado que reabra un caso, salvo que haya cosas excepcionales. Mario estaba ya había fallecido y luego ya ahí yo les perdí dejé de ser el abogado, no continué con el tema. Es verdad que tuvimos a ese investigador que se le pagó y que se hizo que hizo un informe de investigación y cuando pensábamos que iba a ser un informe positivo, pues fue todo lo contrario de lo que nos había comentado, que eso sí que es verdad que los padres de Mario llevan la razón, ¿no? Pero sí que es verdad que yo siempre lo dije que era curioso que solamente hubiese unas fotos parciales y sobre todo hay una cosa muy clara, una persona fallece y que no haya habido una mínima investigación policial al respecto, ¿no? Porque si mal no recuerdo, cuando se hace el atestado, las llaves se le entregan no a la mujer, en ese caso a Raquel Sánchez se la entregaron a la chica que va a limpiar la casa, ¿no? Entonces, son cosas, bueno, pues que era un poco que te chocaban un poco, ¿no? Porque al final estamos hablando de una cuestión debatida, puede ser un suicidio, puede ser un homicidio, pero al final yo creo que todo el mundo dio por hecho y por válido que era un suicidio, ¿no? Y yo creo que tiene todas sus aristas tremendas este tema, ¿no? No es tan fácil como dije en la RAI en su día, ¿no? Al final yo creo que la autopsia no entra de lleno a ver lo que ha pasado, ¿no? Con Mario.
Además, yo siempre he mantenido mi teoría y creo que la cosa no está tan clara como parecía. Claro, ¿tú crees que fue un crimen lo de Mario? No lo sé si fue un crimen o no. Yo lo que sí sé es que, tal y como se ha contado la historia, me parece muy complicado que eso que ocurriese como se ha contado, ¿no? Eso es mi opinión personal, porque al final yo esto lo estuve investigando, estoy hablando con gente y lo hablé también con sus padres. Tú cuando te intentas suicidar, yo creo que buscas otra manera de suicidio, tirarte una ventana o coger una lámpara y ahorcarte una lámpara, ¿no? Pero atarte ¿cómo era? A una estantería de Hmm. un lado, pasarte una pasmina por el cuello y luego atarte al otro lado y tirarte hacia abajo, ¿sabes? Porque al principio se habla de que estaba haciendo una práctica sexual, que se estaba masturbando, pues un poco lo que le pasó A David Carradine, ¿no? a David Carradine, efectivamente, ¿no? Mm, A mí me parece un poco raro, ¿no? Claro, Me parece es verdad que hay... que hay maneras de... A ver, si te quieres suicidarte, suicidarte. Es que yo creo que es un suicidio muy complicado. Yo creo que el cuerpo humano, su tendencia en este caso no es a suicidarte, ¿no? Porque si al final yo me cuelgo a un extremo de una estantería, a otro extremo, que digo, ala, me tiro, ¿sabes? Sin espacio, pues tampoco... Yo no estuve en el sitio, o sea, yo no conocí, nunca entré en la casa ni nada, ¿no? Pero por lo que se narraba y lo que se contaba en ese atestado, pues, ¿sabes? Y que por ejemplo curioso, no voy a hacer publicidad de que se dedique a la estantería, ¿no? Pero que esa estantería resistiese la caída de un cuerpo de casi 90 kilos que pesaba Mario y no se haya, y eso no se haya movido ni nada, pues, hombre, a priori, curioso parece, ¿no? O sea, yo creo que es una cosa de estudio, ¿no? Que se tenga que haber investigado un poco más. Claro, la verdad es que de primeras choquea bastante. Aparte, luego sé que en Italia hicieron estudios a la estantería, decían que solo podría soportar la mitad del cuerpo del peso de Mario Biondo. Mm. Y sé que hay como unas fotografías que luego aparecen en la segunda y en la tercera autopsia de lo que es el cuello de Mario Biondo, que aparece como una especie Correcto. de surco en la parte posterior, pero de la primera autopsia yo no las he visto. En este caso, tú en un programa de tele afirmabas que sí que habías visto ya ese surco en la primera autopsia. A ver, ahora no me acuerdo exactamente cómo era, pero yo creo recordar que sí que había más que un surco, lo que había era una señal de la pasmina en el cuello de Mario, ¿sabes? Claro, pero de la pasmina sería bastante complicado, ¿no? Que pudiese A ser ver, más que nada porque... a ver, en teoría yo te hablo de lo que se estaba vinculado, ¿no? Porque a la pasmina, ¿no? Que lo que supuestamente es la que había sido la causa. Lo que pasa que lo que te digo, que al final colgarse, la pasmina tiene que ser primero enormemente grande, primero porque Mario era una persona muy grande, no era una persona pequeña, ¿no? Era, no sé cuánto medía exactamente, pero yo creo que si no recuerdo, pues pesaba 90 kilos, 80 y tantos kilos, y debía medir por unos 70, casi unos 80, ¿no? Entonces, bueno, pues de un lado a otro, atarte, tirarte, ¿sabes? Es difícil y bueno, pues lo que pasa es que sí que en principio eso no yo no lo discutí el tema de la pasmina porque es lo que había, no teníamos no teníamos otra cosa en los informes, ¿me entiendes? No había más tema que sí. Claro, te decía es complicado porque cuando ves las fotos del cuerpo de Mario, la soga está como por arriba de la cabeza, ni siquiera toca el cuello, y por eso lo No, que... esas fotos yo no las he visto, esas que tú comentas. Para mí las fotos no eran, para mí lo que pasó, para mí lo que se contó, lo que se decía, no, que no sé si fue lo que pasó o no, era de otra manera, era él se ata a un extremo, se pasa la pasmina por el cuello, se ata al otro extremo y se balanza hacia adelante, ¿no? Eso es lo que pasó. Eso es lo que yo tenía, o sea, no tengo yo creo que eso lo vi, me parece que lo vi una vez que salió en un periódico, en una televisión, que lo vi, no era un ahorcado, es lo que te decía yo, que lo normal es que si te quieres ahorcar te ahorques, no lo típico de una lámpara o yo qué sé, o busques un sitio donde puedas tener otro tipo de caída, ¿no? Y yo qué sé, aquí el problema es que no había caída, es que yo creo que es muy complicado caerte en una estantería, ¿me entiendes? Bueno, Y de tal y hecho, como está, y si mal no recuerdo, en el atestado estaba narrado como te estoy diciendo yo, o sea que no te estoy diciendo otra cosa que no sea lo que aparecía en el atestado. no, te decía que las fotografías las publica años después la familia, que creo que en Twitter la madre y se puede ver cómo estaba el cuerpo, con los Pero pies. esas fotos no estaban, ¿eh? Esa foto no estaba antes. En lo que yo estuve no estaban esas fotos. Como se ve en pijama, Mario Biondo. Yo le vi, perdón.
Yo creo que sí que está en pijama cuando en alguna foto de la autopsia se ve que puede estar en pijama. Pero yo esas fotos que aparecen luego yo no las he visto. No sé si la han sacado porque la policía en el atestado que aporta al juzgado solo había eso, pero yo, si mal no recuerdo, eso no está. A ver, obviamente la familia, en este caso Santina, saca esa foto en redes sociales porque estaban ya desesperados porque ellos creen que fue un homicidio, que su hijo no se autoelimina y ahí la gente empieza a ver unas ciertas consideraciones, ¿no? Como por ejemplo que el forense no hable de ese surco, vosotros decís que lo veis en esas fotografías y luego en la segunda y tercera autopsia se ve que tiene eso, que luego ciertos informes forenses y criminalistas en Italia y en España aseguran que eso podría ser compatible con un cable y no con la pasmina, que ahí se ve, claro. Yo eso ya lo desconozco porque yo ahí me fui, ¿no? Pero sí te digo que lo que nosotros vimos en su momento y lo que se habló con ellos y se dijo que era algo raro, que no era, no era el típico suicidio de que puedes ver en una película, de lo que tú dices de una cuerda ni nada de esto, y que era algo raro que se estaba comentando del tema, ¿me entiendes? Es verdad Pasa que que esa la documentación que vi fue ese informe policial, el atestado de la policía y esa primera autopsia. Yo, si mal no recuerdo, también, y luego por cosas que vi que salían publicadas, yo creo que intentaron imputar al forense español, pero luego al final no hubo no se siguió ningún tema contra él, se archivó todo contra el forense primero español, me parece, el que hizo la primera autopsia, me parece, ¿no? sí, contra Benza Entonces, Roja. a ver, el problema que hay es que esto es un tema muy complicado. Tú piensas que al final estamos hablando de un cadáver, el valor lo tiene justo cuando llega al forense primero, ¿me entiendes? Luego una vez que ya el cadáver se entierra, al final, ¿sabes? Se deteriora con el paso del tiempo y es más complicado, ¿no? Por mucho ADN que se haga y por muchas cosas que se utilicen. La verdadera persona que vio cómo estaba el cadáver fue el primer forense. Y eso, el primer forense, al no decirlo, pues genera una situación complicada y ahora genera esa problemática, sobre todo a nivel probatorio. Como pruebas que efectivamente ha sido con un cable o ha sido con una pasmina. Sí, es que en Italia, claro, dijeron que este forense tuvo una autopsia bastante pobre, negligente, poco reportaje fotográfico, etcétera. Eso yo estoy de acuerdo. Porque eso se habló en su momento y se dijo, eso puso en conocimiento al juzgado, pasa que el juzgado al final no quiso reabrir A ver, yo también entiendo la postura del juez, ¿no? Es muy complicado que reabrir un tema sin pruebas, ¿no? Porque al final nosotros no aportamos ninguna prueba nueva. Encima, la prueba nueva que teníamos, que era el informe de ese investigador, pues iba en contra nuestro, ¿no? Porque al final el investigador, de lo que dijo a lo que... Porque yo creo que también tuvieron problemas con el investigador, la familia, ¿no? ¿Quién había sido Navasquillo? Sí, Navasquillo, sí. Al final yo creo que Navasquillo de lo que dijo en principio y de lo que pensaba en principio, que yo creo que al final pues es lo que pensábamos todos, ¿no? Que al final es una cosa, a ver, es un suicidio muy complicado, muy difícil de entender. Que haya podido ser un suicidio, yo no te lo discuto. Que haya podido ser un homicidio, tampoco te lo voy a discutir, pero sí que es verdad que lo que se ha narrado aquí, lo que se ha querido contar aquí es muy complicado que os suceda, porque es lo que te digo, al final ahorcarte una pasmina es que yo lo veo muy difícil. ¿Me entiendes? Y sobre todo, pues lo que te decía, que hay cosas que no cuadran. Una pasmina, una estantería de un Ikea que aguanta el peso de Mario cuando se cae, no se cae ni un Claro, libro. y los ¿Me entiendes? objetos, ¿no? Que hay. Efectivamente, un gato por ahí que pasa de que pasa que tenían en la casa que le araña un brazo y que eso no se vio, porque eso sí lo vi yo, por ejemplo, el arañazo que tiene en un brazo, uno de los brazos, ¿no? Que está en una foto y no se dice nada en la autopsia del arañazo del brazo, por ejemplo, que es curioso, ¿no? Que por el final en una autopsia y más de este tipo de cosas entiendo yo que tendrá que narrarse todos los hechos y todo lo que ha pasado. Y luego también, si mal no recuerdo, que es curioso, que también yo creo que fue el punto donde la familia empieza a dudar de lo que ha pasado, que el ordenador de Mario está completamente borrado, si mal no recuerdo, y luego había una serie de búsquedas que había hecho él. Luego también he escuchado luego posteriormente también que yo por lo menos en el informe de autopsia que eh, había droga, pero no era, a ver, no recuerdo exactamente, tampoco te quiero decir algo que no sea cierto, ¿no? Pero no estaba drogado.
O sea, no estaba totalmente con pérdida del estado, del sentido, ¿me entiendes? Que podía tener algo de droga, pues podría ser, a lo mejor podía ser a ver si fumó un porro o algo tipo de marihuana, algo de esas cosas, pero no estaba drogado ni borracho, porque yo creo, creo recordar que también venían los informes toxicológicos, y en los informes toxicológicos la situación no era normal 100%, pero tampoco era eso que se ha contado, que se había, te había, creo, si mal no recuerdo, ese también, ahí sí que fue, ahí se tomó dos, pues ese dato no tomé claro, pero yo no creo que había consumido heroína ni nada de ese punto, como se ha hablado por ahí, ¿no? Eso es Claro, lo que decían lo es que que está había claro. consumido coca, ¿no? Que Sí, supuestamente pero había yo creo, sacado 110 euros de un cajero para comprar eso. Luego no se encuentra, ¿no? Esa sustancia. a ver, yo eso, por eso te digo que yo creo que en el informe toxicológico, eso sí que creo que estaba en la primera autopsia, no había nada de eso, ¿eh? Y tampoco, yo tampoco, la versión que yo tenía en su momento, es cierto que él sale de la casa un rato, pero tampoco sale. Porque es verdad que yo tuve mucha relación con un periodista de la RAI, y el otro día que estaba con unos amigos que me preguntaron hablando del tema, ¿no? Y vi un vídeo de la RAI que me hizo este periodista, ¿no? ¿Cómo se Con llamaba? Hércole, ¿no? Hércole Rocchetti, efectivamente, con Hércole, estoy con Hércole 2 o 3 veces, hacía una entrevista. Y los dos coincidíamos en lo mismo, ¿no? Y es verdad que tampoco estaba claro que él hubiese salido. Sí salió, pero no salió a lo que se han dicho, que sí se fue a un prostíbulo o a tomar cocaína. Y nada. Yo creo que eso no pasó así, ¿me entiendes? Yo creo que él pudo salir a comprar con un cigarro, un tabaco, a tomar algo tal, pero él volvió a. Yo creo que no estuvo tanto tiempo fuera. Además, tampoco estaba clara la hora de la muerte, ¿no? Porque tampoco creo que. Yo creo que la autopsia no se decía tampoco cuando había fallecido, ¿no? Sí, bueno, A ver, decía de 4 o a 6 de la mañana. por eso que no estaba muy clara, ¿no? La hora de la muerte, ¿no? Y, y también el perfil, lo que yo hablé con la madre y lo que hablaba con los padres y con lo que hablamos con Hércole y con la gente, y lo que hizo el investigador un poco que también miró, es que tampoco era un perfil él no era una persona de entrar y salir de los sitios, ¿sabes? De estar todo el día de fiesta, ni, ¿sabes? Era más, era un chico, por lo visto era bastante normal, ¿no? Que era, no, era muy de su casa, de estar con su mujer, ¿sabes? No era un chico de fiesta todo el día, de entradas y salidas, ¿sabes? O sea, era una persona bastante normal. Claro, ahora que hablabas de Hércole, yo lo escuché decir en alguna entrevista que en Italia, en el año 2020, gracias a una entrevista que él te hizo, un juez en Italia, por esa prueba de esa entrevista, decía o pensaba que había un indicio suficiente como para creer que había sido un asesinato, ¿no? Ujú. Refiriéndose a lo que tú habías mencionado de esa foto, de la primera autopsia y del surco en el cuello de Mario, que luego la Fiscalía Italiana pide esas fotos y parece que aún las siguen esperando. Esto es lo que menciona Pero tu periodista. esas fotos tienen que estar en el juzgado, porque yo esas fotos las saqué, yo las vi en el juzgado. No, es verdad que no me dejaron sacarlas, pero esas fotos están en el juzgado. Claro, ¿y cómo es posible realmente que luego en A ver, Italia no... en tienen que estar. O sea, yo creo que. Yo sé que ellos han tenido varios abogados, porque después de mí tuvieron otros, no sé a quién tienen, ¿no? Pero eso, si tú vas al procedimiento judicial, eso tiene que estar archivado y guardado, eso no se puede perder. Porque además, eso yo sí que en su momento me llamaron y tuve que hacer una declaración jurada ante un. Me parece que fue ese tema que tú estás hablando del fiscal Sí. y del juez, y me preguntaron sobre estos temas, y yo dije la verdad, es que estaban ahí, o sea que yo no me lo inventé ni he dejado de verlo. Además, fue una imagen que me quedó muy. Yo no soy abogado especialista en este tema, esto vino por un favor a una clienta del despacho, yo les atendí, les intenté ayudar y intentamos hacer lo mejor posible, ¿no? Pero al final no estás acostumbrado a ver autopsias, ¿no? Y a mí, pues la autopsia te impacta, ¿no? Te hablo hace mucho tiempo ya también, eres más joven, ves las cosas de otra manera, y fue un poco impactante, porque al final yo escuchaba a la madre, y la versión de la madre pues te la crees, ¿no? Porque al final la madre también conoce a su hijo, y yo creo que al final los padres, yo soy padre y tú conoces a tus hijos perfectamente y sabes lo que hacen, y yo creo que la madre tenía muy claro que su hijo no era ni un drogadicto ni era nada de ese tipo, ¿no? Y yo creo que también pues a él le veías un chico sano, un chico atleta, majo, súper enamorado de esta chica, ¿no? O sea, que lo que pasase algo raro pasó. Está claro que todos los indicios
Lo que pasa es que al final son indicios, no hay prueba como tal, que lo complicado aquí yo creo que es la prueba, es decir, ¿cómo puedo probar que esto pasó así de esta manera, ¿me entiendes? Y más con el paso del tiempo que ha habido, ¿no? Y luego es Tam- verdad que se vio que habían borrado como 1 tera, ¿no? De gigas del ordenador de Mario. Eso sí, cuando se fue a ver, eso sí que estaba borrado. Eso fue la causa de donde la madre empieza pues un poco a dudar, es cuando empiezan a ver este tipo de cosas, ¿no? Claro. Pero ahí se consiguió rescatar realmente que había Eso sido. ello no lo recuerdo, ¿vale? Yo sé que había unas búsquedas que había hecho él, vinculadas a Raquel Sánchez, pero ahí no, pero eso se quedó ahí. A ver, yo tampoco sé exactamente lo que hay en el ordenador, porque eso lo sé, sobre todo por Hércules que me lo había comentado. Hércules que lo había comentado. Hércules sí conocía más este tema que yo, ¿no? Yo al ordenador nunca tuve acceso. Claro, y de las búsquedas, él buscaba el cómo el problema de la oligospermia, ciertas búsquedas Es que no yo te digo que por. yo creo que no iba por ahí la historia, ¿sabes? O sea, porque eso yo creo que sí que lo hablamos en su día y bueno, no sé. Eh, yo no sé, yo creo que con los padres no hablé, lo hablé con Hércules y me parece recordar sobre ese tema y tampoco era una cuestión donde yo creo que él estaba con esa cuestión, ¿vale? Yo que sí que decían que sí quería tener hijos, tal y cual, pero yo creo que él no sé, tampoco te lo digo exactamente, no sé a ciencia cierta, pero yo, si mal no recuerdo, no creo que él tuviese un problema de ese tipo, ¿no? O por lo menos la madre pensaba que tampoco tenía, habría engañado a la madre, ¿no? Porque yo creo que la madre pensaba que su hijo podía tener perfectamente hijos, que no era una cuestión de que se A encontrase ver, con una enfermedad. en teoría el 5 de junio era la fecha para la fecundación, o sea, esto es lo que se había puesto, entre comillas, que habían ido a una clínica, creo que se llamaba Ruber, ahí en Madrid, Yo y. eso, yo eso lo escuché luego, pero en mi época no salió ese tema, ¿vale? En mi época no había ese tema. Cuando me hizo, después de pasó cierto tiempo, me hizo Hércules otra entrevista, vino un día a verme otra vez, pero no, eso no había salido. Cuando nosotros entramos en el tema, no estaba ese tema planteándose. O sea, no se estaba discutiendo si él estaba buscando eso. Yo creo que eso fue a posteriori en alguna búsqueda, en una revisión más puntual del ordenador. Yo cuando nosotros entramos le habían dado el ordenador, creo que le habían dado el ordenador a la madre y sí que vieron que se habían borrado ficheros. Pero luego supongo que se habrán hecho pruebas periciales y en esas pruebas periciales habrá aparecido este tipo de cuestiones. Claro, luego le preguntan a Raquel Sánchez Silva y al primo y parece que él desde Plasencia conectó un control remoto para poder borrar todos esos vídeos y fotos y ella dice bueno, que eran fotos y vídeos íntimas, ¿no? La familia no lo cree que ahí habría supuestamente algo más y que podría estar relacionado con la muerte. Mm. Eso, fíjate, eso lo desconozco porque ella no estaba. Yo nunca hablé con Raquel ni nada, o sea, yo no tuve contacto en absoluto con ella para nada, ¿sabes? Oye, te vimos el otro día aquí en un programa de tele en Italia, no sé si era la RAE o algo así. Básicamente tú comentabas en una entrevista con un compañero tuyo, creo que era Enrique, ¿no? Otro abogado que estaba Enrique, ahí. sí. Pues básicamente tú decías o hablabas del balcón que había entre la casa de la vecina y la casa de Mari Biondo, como suponiendo a ver si podría ser que alguien entrase, ¿no? Por ese balcón, ¿no? Bueno, no, a ver, bien, al final, Hércules estuvo mucho tiempo en España porque vino varias veces y venía a largas temporadas Sí. y, bueno, pues hicimos esta cierta amistad, ¿no? Porque al final, pues bueno, estuvimos hablando mucho, tal, y él sí me comentaba, porque él hizo una entrevista a la vecina de al lado, justamente, que si mal no recuerdo era argentina, y la otra, y le contesta que sabía perfectamente de que había muerto David Carradine y que era tipo esto, y pues que había muerto. O sea, como que sabía mucho perfectamente todo lo que había pasado esto, ¿no? Entonces, siempre él y yo hablamos que era muy fácil pasar de un lado al otro de la casa, porque el banco no tiene, creo que si mal no recuerdo, creo que no tenía nada que ninguna pared ni Una nada, maceta simplemente tenía, ¿no? sí, no tenía nada. Entonces, bueno, pues también pero al final eran conjeturas más que otra cosa, ¿no? Diciendo, oye, mira, pues ha podido entrar por aquí cualquier gente y haber salido por otro lado, ¿me entiendes? Que no había, tampoco se imputar a la vecina ni nada, ¿no? En una cosa de este tipo, ¿no? Pero sí que, a ver, lo que sí que se hablaba más que nada de este tema era el contexto, ¿no? Una situación tan complicada
donde aparece una persona que ha fallecido en circunstancias raras, porque no es, ya digo, no es un suicidio de, pues yo qué sé, pues si está tomando una pastilla y si está todo el bote de pastillas al lado, o lo que tú dices, se ha ahorcado con una cuerda y se ha ahorcado una lámpara y se ve claramente que es un suicidio, ¿no? Que ves una serie de cosas que son raras, porque al final no dejan de ser raras, que ves un informe policial que, si mal no recuerdo, tenía una hoja, 2 hojas, ¿me entiendes? No tenía más. O tres, ¿sabes lo que te quiero decir? Que era un Ya. informe de, más que otra cosa, pues era como un accidente de coche, ¿sabes? Iba por el kilómetro tal, se ha dado un golpe y ha tenido tal. O sea, no investigan exactamente todo, no es que no investiguen, sino que, bueno, pues ellos dan por hecho la versión del suicidio y luego también pues por ejemplo el hecho de que en vez de llamar a quien les abra la puerta sea la chica esta, se lleven el cadáver y la chica está, la señora de servicio de la casa, se lleven el cadáver de Mario de la policía y le den las llaves a esta señora y no, ¿sabes? Eso no se quede como un lugar para una posible investigación, por si el juez decide hacer alguna prueba, ¿sabes? Y que todo como se archivó enseguida. Porque es lógico que el juez, en el momento en que ve que no hay ninguna prueba de nada, que el informe dice una cosa, la policía dice otra cosa, todo se archiva, ¿me entiendes? Y que es verdad que ahí, pues la familia ha perdido un tiempo precioso en su momento porque la familia siempre pensó que había sido un suicidio, ¿no? Y yo no sé si, mal no recuerdo, si fue porque Raquel sacó un teléfono de una marca publicitaria en el entierro o algo de eso, que fue cuando porque sí recuerdo que la relación con la familia era excelente, ¿no? Y tenían buena relación, ¿no? Y yo creo que a la raíz del entierro en Palermo, creo que fue en Palermo, ¿no? Donde le entierran a él, a raíz de ese entierro es cuando tiene la problemática con la familia, ¿no? Debió de pasar algo allí en el entierro, que le hicieron alguna pregunta, o pasó algo, ya contestó de alguna manera, o yo no sé si esto del teléfono, que esa publicidad que sacó del teléfono, porque la madre lo repetía constantemente, la publicidad del teléfono, que yo creo que fue como ese cambio de chip para los padres, hicieron un clic y dijeron, esto no ha sido un suicidio como tal, no me creo que haya sido un suicidio, mi hijo no se ha suicidado, ¿no? Y es cuando ellos empiezan a investigar. Y es verdad que la labor más investigadora y principal que se hace la hace Ercole Roquetti de la RAI, que es el que empieza a moverlo todo. Ujú. Y de fotos de cámaras de seguridad, o sea, de fuera del piso hay algo. No, no había nada, no había Nada, nada. ¿no? Ni cámaras de un No, no había cajero, ni de ese nada. club al que No. dicen que En, en, fue... en, en lo que yo tenía no había nada de eso. Y de hecho, en lo que yo vi, no había ni se hablaba de club, ni se hablaba dónde fue el antes. O sea, por eso digo que el atestado de la policía no habla de nada de eso. Ah, no, del club no se habla en ese atestado. No, no. ¿Y de dónde Sí, que a sale ver, realmente esa información? no sé. Eso lo desconozco. Es que es O raro, sea, ¿no? Porque al tiempo, de a repente... ver, yo sí te digo lo que pasó. En su momento lo que pasa y lo que sale es que él es una persona que está en su casa y hace Sí. este acto. Y la policía lo que entra a valorar es eso solo. La policía no entra a valorar si ha salido, si ha entrado, si se ha ido, si ha dejado de estar en casa, si ha consumido drogas, si no ha consumido drogas, si había drogas, no había nada. O sea, es que la policía, si mal no recuerdo el informe, es que no pone nada de eso. Claro, ¿Me entiendes? por eso Simplemente la te... policía lo que hace es desarrollar cómo supuestamente se ha suicidado. Claro, por eso te comento que realmente alguien cercano y con esa información ha tenido que filtrar a los medios que supuestamente él fue a un cajero, Efectivamente, él alguien, fue al alguien, club. alguien, a ver, yo entiendo que todo eso estará vinculado con ese ordenador, ¿vale? Pero si ese ordenador al día de hoy no está y nadie lo tiene y no se puede ver, pues supongo que podría haberse sacado de ahí, ¿me entiendes? Pero es verdad o del teléfono móvil de él, porque tampoco está el teléfono móvil. Bueno, realmente lo que aparece luego son extractos de una tarjeta, ¿no? De una consumición de 30 euros, de 60 o algo así dentro de ese club Baronet, entre las 2 y las 3 de la madrugada. Yo esa consumición del club, todo eso lo desconozco, porque a mí no me suena nada que... Eso, por ejemplo, no está puesto en los informes de la policía. Claro, eso es a posteriori. Creo que no se sabe muy bien aún quién filtra todo eso, pero... Y luego de la vecina que antes me hablabas, esta mujer creo que ante los fiscales italianos dice algo así como que escucha unos gemidos sobre las 12:30 de esa noche, ¿no? Luego creo que Erco le pregunta si podrían ser, en vez de gemidos, alguien al que estuvieran matando, y ella dice que también puede ser.
A ver, yo eso no sé, eso lo desconozco, lo que pasó ahí, lo que dijo ella exactamente, porque yo creo que ella no estaba yo, porque Hércules sí que la entrevista, me parece que varias veces esta chica, ¿no? Pero, pero si es que si es a las 12 y esto pasa a las 4 de la mañana, no tiene mucho sentido, ¿me entiendes? ¿Sabes? Porque al final, sí, es verdad que ella, es verdad que ella sabía como mucho de la historia, ¿no? Cuando dice, pero no por, no es una opinión mía, ¿vale? Es lo que, cómo le entrevista a él, cómo contesta a ella, porque eso lo comentó, me lo comentaron, que le dice, mira, le pregunto esto y sabe perfectamente cómo murió David Carradine, que yo creo que tú ahora preguntas al 80% de la población cómo muere David Carradine y no tiene ni idea, ¿no? O sea, que estaba como muy puesta en el tema, ¿no? En lo que había pasado, ¿no? Y es verdad que sí que tenían mucha relación y bueno, pues yo creo que al final pues Hércules intentó hablar con ella y ella se habló y yo lo que pasa es que no sé lo que dijo, pero sí, es verdad que dice que a las 12 oyó gemidos o yo que está matando a alguien o yo ruidos, esto no pasa hasta ahora, pasa a las 4, ¿no? El fallecimiento de Mario, o sea que eso no puede ser, no cuadraría, porque yo creo que sí, que lo que yo he escuchado y he leído de la salida esa que tiene al ese club, que en principio eso es muy posterior. Yo creo que si cuando empezamos a hablar de este tema, debieron de pasar 2 o 3 años para hablar de lo de las salidas al club este, me parece, porque eso no, lo que tú dices, eso se tuvo que filtrar posteriormente, porque eso nunca había salido. Ujú. Bueno, de hecho, lo que cree la familia de Mario es que la muerte se produce sobre esa hora, sobre las 12:30, que en realidad él nunca sale al club, o sea que las personas que supuestamente lo matan luego salen con su tarjeta y acuden a ese sitio, ¿no? Eso ya son conjeturas que no puedo entrar a valorar porque la desconozco, ¿me entiendes? Y no lo sé. Yo lo que sí que entro a valorar es lo que yo he visto, y lo que he visto es eso que es una cuestión un poco rara, ¿no? De cómo se hace un atestado, cómo se hace un informe de autopsia y cómo se archiva el tema. Claro, muy rápido. Pero yo siempre lo he dicho, que el juez, yo creo que la actitud del juez español es correcta al 100%, porque al final un juez tiene que decidir en base a lo que tiene, ¿me entiendes? Si tú a un juez le dices, la policía le dice esto ha sido un suicidio y el forense dice que es un suicidio, él no puede abrir un tema de oficio, pues salvo que tú le des pruebas suficientes para abrirlo, ¿me entiendes? ¿Sabes? Pero ¿tú crees que ha habido supuestas irregularidades en la investigación por la muerte de Mario? A ver, irregularidad no lo sé, yo creo que lo que ha habido es un poco de dejadez a lo mejor. O sea, yo creo que cuando una persona fallece en estas circunstancias, pues a lo mejor tienes que hacer una investigación un poco más severa, más seria, ¿no? Claro. ¿Y no crees que eso, no sé si por ser marido de quien era, Eso, pasó así? eso yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? Yo lo desconozco, y no te lo puedo decir, ¿no? Bueno, yo creo que al final, a lo mejor la policía se confía y el forense se confía, piensan que esto no va a desencadenar en nada más, ¿me entiendes? Y pues luego al final. Pero que es verdad, y eso también te lo digo, que al principio la madre no tenía ninguna intención de investigar el tema, daba por hecho que su hijo se había suicidado, ¿no? Lo que pasa es que la madre en un momento determinado cambia totalmente su imagen de la situación y su relación con esta chica, ¿no? Porque yo recuerdo cuando vine aquí a Madrid, eh, ella decía, pues bueno, pues la relación era muy mala. Y habían tenido una muy buena relación, ¿eh? Porque a mí me lo dijo que la relación era muy buena, que ella había estado con ella, que habían tenido buena relación, que habían estado en Palermo, que habían estado con ellos, que tal, que no. O sea que era una relación de familiar, de un matrimonio familiar, no es una relación de, bueno, pues yo soy una persona mediática, estoy casada con este chico, pero con mis suegros no me hablo ni nada. Yo creo que por lo que contó la madre, la relación con ellos era buena. Ellos iban allí a Palermo, estuvieron allí, habían estado hace poco también. Es verdad lo del hijo, es verdad que estaban buscando un hijo, pero la madre decía, ella, por lo menos si yo mal no recuerdo, ella dudaba que su hijo, porque luego yo alguna vez volví a hablar con ellos, porque ella me llamó para pedirme el favor de si podía hablar, si podía declarar, y la verdad es que, bueno, pues oye, pues al final, como abogado, pues yo no tengo un problema en prestarme a colaborar en lo que pueda y en ayudarle, ¿no? Es verdad que yo llevé el tema al principio y lo conozco, ¿no? Pero ¿Y sí que es verdad que, cuándo declaraste tú? O sea, ¿en qué año? no me acuerdo, pero hace tiempo, ¿eh? Yo creo que fue cuando lo que tú has comentado del fiscal, porque a mí me llamó una declarante un fiscal. Hace 5 años o así. Puede ser, sí, pues 4 o 5 años, sí. Ok. Oye, espera que se te fue ahí. Netflix sé que hizo un documental de las últimas horas de Mario Biondo. A ver, espera que no te escucho ahora. No, te preguntaba si Netflix te había llamado a ese documental de No, las últimas horas de Mario.
No te llamó no, para que dieras tu punto de vista del caso, ¿no? no, no. Me pareció curioso, ¿eh? Llamativo, Porque ¿no? si alguien tuvo que ver en esta historia era yo. Sobre todo las primeras horas, ¿no? Sí, porque yo esto cuando pasó, pues haría pues mira, cuando muere Mario El en 30 de mayo de junio, 2013. el 30 de mayo, ¿no? Pues yo, la familia, hablé con ella en septiembre. Me parece que esto nosotros personamos en septiembre-octubre. O sea que los primeros que hicieron algo vinculado con esta historia fui yo, es que no hay otra persona. Claro. ¿Y la entrevista de Hércole cuándo es? O sea, la de Kill la ha Pues visto. en esa época, en esa época. Muy Yo pronto, cuando ¿no? yo Hércole, yo con Hércole empiezo a estudiar este tema, yo creo que en septiembre. Porque yo, si mal no recuerdo, yo creo que me veo con Hércole, creo que fue en septiembre, me parece. Es que no me acuerdo si fue septiembre o julio, ahora no me acuerdo exactamente. Pero fue al poco tiempo. O sea, yo con la familia contacto, me llaman ellos y quedo con ellos en Madrid, en la zona Huertas, muy cerca de donde vivía su hijo. Y tuvimos una primera entrevista, me dijeron, oye, mira, quiero que investigues un poco este tema, qué es lo que ha pasado. Y yo lo primero que hago, pues, es acercarme al juzgado y ver qué hay en el juzgado, en la instrucción, ¿no? En el Claro. expediente. Y Y para mí, ahí. a mí nunca nadie de Netflix me llamó ni se puso en contacto. Yo pensé que, dije, bueno, pues a lo mejor no me han llamado, bueno, yo qué sé, pues sacarán cosas de Hércules, pero yo no he visto el documental, ¿vale? No he querido verlo. Y en el documental, pero sí, he visto que en el documental yo no aparezco, no salgo por ningún lado y me parece curioso, ¿no? A ver, es cierto que justo esa prueba que luego en Italia les parece clave, por así decirlo, en torno a tu figura, pues no se comente absolutamente nada, ¿no? En ese documental. Es cierto también que luego las fotos que yo te decía, que filtra la madre en Twitter un tiempo después, que aparece el forense y que luego es querellado este señor, hay una serie de consideraciones en las cuales en esa audiencia hay personas que creen que o está mintiendo o se ha equivocado mucho, ¿no? Como el tema de que tiene un golpe, ¿no? Aquí Mario Biondo, en esta parte en la sien, y luego no abre el cráneo, y luego en la segunda autopsia se ve que hay un hematoma gigante en la Mm. base del cerebro. Todo eso, ¿tú lo sabías en aquel momento? O sea, por ejemplo, ese No, golpe, en la autopsia no viene reflejado nada de eso. nada de eso. No. Aún así la familia Porque, te lo dijo, te pero, mencionó lo del golpe. pero, no, porque yo creo que tampoco ellos lo sabían, ¿eh? O sea, yo creo que la cuestión aquí, la cuestión cambia cuando ellos empiezan a investigar un poco el tema, porque es verdad que cuando nosotros llegamos no había pasado nada, simplemente lo que teníamos era la autopsia y teníamos el tema del informe de la policía, ¿no? Y es verdad que, a ver, para mí ese golpe es imposible que se lo dé tal y como está narrado los hechos por la policía, ¿me entiendes? Porque si tú te ahorcas de un lado, te atas a un lado, te atas a otro y te ahorcas, él no cayó sobre el suelo, porque si cae sobre el suelo no se hubiese ahorcado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ya. O sea, ¿Sabes? ¿tú crees Porque que lo...? en teoría el que estaba suspendido, ¿me entiendes? Sobre la pasmina, hasta que cediese, pero no, ¿sabes me entiendes lo que te quiero decir? Él no se dio un golpe y falleció de ese golpe. Ya. O sea, entonces, por eso, y en la autopsia, si mal no recuerdo, creo al 80, 90, 100%, no venía nada de un golpe en la cabeza, ¿eh? Por eso te digo que es curioso que la autopsia, el cráneo no esté abierto, el cuerpo no esté abierto, no se haya mirado nada de cómo estaba el cuerpo, de lo que había pasado, ¿me entiendes? Claro, el estómago también. Luego dicen que había restos de comida. El primer forense dice que no. Hay incongruencias en el atestado policial y el informe forense diciendo que tenía un pantalón de pijama de un color y luego en el otro dicen que era de otro color. No sé, cosas un poco raras, ¿no? Eso fue curioso, ¿no? Porque yo creo que eso se lo dije yo a la familia, ¿no? Cuando lo vi, ¿no? Porque al final, yo es que creo que no pude sacar copia, no me dejaron sacar copia. Yo me tuve que ir allí, verlo y sacar lo que pude, ¿no? Pero es verdad que, además, pues, recuerdo perfectamente que era un pantalón de cuadro rojo. O sea, es que lo recuerdo perfectamente, porque la imagen de él se te queda, ¿no? Al final parece, ¿sabes? Impacta, ¿no? Pero es verdad que no, es que él estaba en los se lo hacen no estaba desnudo, estaba con el pijama. Claro, por eso también el tema de la asfixia autoerótica resulta un poco rara, ¿no? Porque, a ver, David No, Carradine justo y estaba desnudo, ¿no? efectivamente,
efectivamente, es que tampoco está, ¿sabes lo que te decía? Es que no está, por eso, es que todo es muy raro, ¿no? Porque al final tú dices, bueno, se está, ¿Y todo estaba muy limpio? eso no lo sé. En principio la policía dijo que no había visto nada. El cenicero, o sea, parece que no tenía colillas, ¿no? Mario era bastante, bueno, era fumador habitual. Eso no lo sé, pero es verdad que no denotaba nada. Si es que es verdad que el informe de la policía no decía nada. Y Era muy light, o sea, la asistente, cuando entra, cuando encuentra el cuerpo y demás, luego ella limpia algo del piso o algo así, o eso es que eso no se no se sabe porque sabe. ella lo que entra, le ve, y yo no sé si ella llama o no a la policía directamente o limpia o no sé, es que eso no se sabe, ¿me entiendes? Claro, porque Supuestamente, supuestamente ella le ve y llama a la policía. Pero lo que sí te digo, que limpiar pudo limpiar perfectamente porque cuando se va en el cuerpo le dan las llaves a ella. ya, bueno, Es que resultaría un a ver, poco... es que la salida del cuerpo fue muy rápida. O sea, él fallece y se lo llevan enseguida. Porque de hecho, creo que las llaves, ese dato era curioso, y que las llaves se la dan a ella. Raquel no había llegado todavía de Plasencia. Plasencia, sí. Y de las horas a las que se encuentra el cuerpo, porque yo he visto en los reportajes de Hércole que él siempre dice que realmente los testigos de la zona, ¿no? De los bares, restaurantes, tintorería que estaban al lado, siempre dicen que todo sucede, o sea, de los informes que dicen que fue a las 5:15, que realmente fue una hora antes o incluso mucho antes, al mediodía. De esto Pero se... que, ¿cuándo qué? ¿Cuándo fallece? No, cuando se encuentra el cuerpo. A ver, yo creo que recordar que todo viene porque le llama a él, no puede hablar con él, entonces llama a la chica de limpieza Ajá. para que vaya a casa, se acerque a casa porque está en Plasencia, ¿no? Entonces, ella pues se acerca a casa y yo creo que era por la tarde cuando se acercó a casa, sí, puede ser. Pero Claro, ya, o bueno, sea, la asistenta no va a la casa y entra a la casa porque fuese a limpiar ese día la casa, ¿no? La asistenta va porque creo recordar que porque la llama a Raquel y le dice se que lo no pide a consigue ella. empezar y se lo pide que vaya. Claro, yo te mencionaba esto porque luego en la Fiscalía Italiana tiene dudas a la hora en la cual se encuentra el cuerpo por una serie de testigos que van a declarar y que dicen que a las 4:30 ya había visto a una chica ecuatoriana allí gritando, etcétera, a la salida de esa casa, ¿no? De la casa de Mario Biondo. En el atestado, evidentemente, aparece que es a las 5:15 o 5:30, ¿no? A ver, yo lo que sé, yo lo que te puedo decir es lo que pongo en el atestado porque es lo que yo había visto, ¿no? Y lo que yo creo que Hércole también había cotejado, ¿no? Porque es lo que dice la policía, ¿no? Pero, pero es verdad que bueno, pues eso yo creo que no sé si ella le vio primero y luego llamó a la policía, ¿sabes? No lo sé, no sé cómo lo gestionó el tema, ¿no? Pero sí que es verdad que pasa tiempo desde que pasa todo esto hasta que ella va allí a la casa, no va por la mañana a primera hora ni nada, ¿me entiendes? Es cierto que esos testigos mencionan horas dispares entre sí y luego te quería preguntar si realmente en un inicio se dudó de si Raquel Sánchez Silva estaba o no en Plasencia. Mm, eso se comentó. Yo no te puedo decir si era verdad o mentira, porque yo doy por hecho que estaba en Plasencia, pero porque creo supo que la policía le llamaría y sabría dónde estaba dónde estaría ella, ¿no? Por cuando la llamaron, ¿no? Porque yo sé que la policía se puso en contacto con ella cuando descubren bueno, se pondría en contacto primero la chica esta cuando descubre el cuerpo, aparte de llamar a la policía, supongo que llamaría a ella, ¿no? Eso son cosas que se comentó, si estaba o no estaba en Plasencia, pero eso yo no lo sé, no te puedo decir nada, ¿no? Y si realmente la hipótesis de la familia de si fuese un asesinato en un caso fuese cierta, ¿tú crees que serían personas cercanas a él o no? Yo creo que no fue. Yo, sinceramente, mi opinión yo creo que no fue un asesinato. Esa es mi opinión, ¿vale? Tampoco fue un suicidio. Yo creo que con quien fuese con quien estaría y yo creo que se les pudo ir, a lo mejor, no sé.
Es que es muy raro lo que pasó, ¿vale? Pero yo no creo que tampoco... Porque si fuese un asesinato, la policía hubiese visto que era un asesinato, ¿me entiendes? Un homicidio, Creo ¿no? yo. O Te sea, refieres. yo creo que puede ser más un homicidio y puede ser ese tipo de cosas, ¿sabes? Claro, que realmente Eso, sí, ocurriese ahí. efectivamente, eso puede tener, ¿vale? Sentido, ¿no? Pero porque es verdad que también el suicidio, yo digo que con lo que ves ahí a simple vista es muy complicado que haya existido, ¿sabes? O sea, yo creo que todas esas dudas existen. El problema es lo que te digo, que cómo vas a probar esto. Es muy complicado, es que es muy difícil. Claro, o sea, tú en tu hipótesis crees que había alguien dentro del piso y que algo se va de las manos, No lo sé, yo creo que sí, porque una discusión, un no lo sé, golpe. no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Sinceramente no lo sé. Yo creo que el suicidio, tal y como está expresado, es muy complicado que ocurra. En eso ya razón la familia, ¿me entiendes? Ok, Daniel, pues hasta aquí la entrevista. Queríamos comentar un poco de tus apreciaciones, lo que viste en su momento, al saber que es los primeros en ver ese atestado policial y las fotos de la autopsia. Y vemos que bueno, hay muchísimas dudas, ¿no? Aún una década después, con este caso, la Sí, familia... yo creo que es un caso complicado. Va a ser un caso complicado y difícil, ¿vale? Yo creo que va a ser primero va a ser muy difícil llegar a saber la verdad de lo que pasó, porque lo que te he Y dicho, van porque a, pasó van a mucho conseguir tiempo. reabrirlo, porque ahora estaban aquí en España. No lo sé. Tres No lo sé, juezas yo de lo la veo. Audiencia de Madrid dijeron que había indicios para pensar que era un homicidio. Lo que pasa es que ya te digo, yo creo que al final, aunque se pueda pensar que es un homicidio, ¿no? Pero el problema es cómo pruebas todo esto. Y al Ya, final, tiene que haber alguien que aquí tú puedas imputar el delito, ¿no? De homicidio o de lo que sea, ¿no? Y el problema es a quién imputas, ¿no? Pues tampoco puedes imputar a una persona por el hecho de ser mediática, de que sea ella la culpable, ¿me entiendes? Pues a lo mejor ella estaba realmente en Plasencia, ¿me entiendes? Entonces, yo lo veo muy complicado, ¿no? ok, Daniel, pues muchísimas gracias por la Vale, charla. pues nada, un Un saludo, abrazo. hasta Chao, luego, chao. gracias, hasta luego, adiós. En la parte final, él asegura que piensa, según lo último que ha salido, que va a haber un juicio por el caso de Mario Biondo en España y que va a haber personas investigadas por fin por la muerte de Mario Biondo. Después de una década, ojo, porque lo que dice aquí Luis al final de la entrevista creo que es bueno, podríamos decir la mejor exclusiva que nos podía dar en torno al caso de Mario Biondo. Eso fue literalmente lo último de la entrevista, ¿eh? Ojo, lo último. Vamos a empezar con una cosa que comentó Luis en la entrevista y si la estuvisteis viendo justo ahora, que sé que entró muchísima gente a verla, hay una cosa que él hablaba y que literalmente está en su informe y son dos comentarios, dos tweets que reflejan que el 30 de mayo del año 2013, el día en el que muere Mario Biondo o que lo asesinan, hay dos comentarios mostrando apoyo para Raquel Sánchez Silva. ¿Por qué tenían que mostrar apoyo? ¿Qué es lo que le había pasado a la presentadora televisiva justo ese mismo día, en ese instante en el que muere Mario Biondo? ¿Había gente que ya sabía que había muerto Mario? Es tremendo esto. O sea, dos tweets de las 9:56 de la mañana. 9:56. La noticia evidentemente no sale hasta muchas horas después. La noticia. Así que estamos viendo aquí a Loli y a otra cuenta random y supongo que tendría que haber más porque no sé de dónde sale esta información, pero tiene que salir de algún lado evidentemente, donde vemos aquí en Twitter que se está mostrando literalmente un apoyo a Raquel Sánchez Silva por algo. Evidentemente, si es el mismo día, pues se llega a pensar que pudo haber sido por eso, porque había muerto su marido, el camarógrafo italiano Mario Biondo. Pero ¿cómo es posible esto? O sea, hay aquí algo muy extraño, ¿no? Lo que aparece en el informe, básicamente, es que hay una controversia con el tema de a qué hora es localizado sin vida Mario Biondo. Porque según lo que se confiere, Mario Biondo es a las 5:10. Los hechos se detallan que en esa calle, en la calle Magdalena número 4, se dispone allí la policía municipal
y se requiere por la identificación de Vilma Graciela, que es la chica de Ecuador que estaba limpiando la casa de Mario y de Raquel Sánchez Silva, y aparece por allí, ¿no? Y ve el cuerpo de Mario Biondo y es allí cuando llega la policía sobre esa hora. Localizado sin vida en el tercer piso de la calle Magdalena número 4 a las 5:10. Lo que pasa es que se discute aquí, ya que se pone en conocimiento de algunas personas que a través de las redes sociales a Raquel Sánchez Silva ya le estaban dando las primeras condolencias por la muerte de su marido a las 9:56 y a las 11:42. Ojo, porque son, como siempre decimos, siempre quedan cosas, siempre quedan constancias y evidencias, porque son muy difíciles de borrar cada una de ellas. De Ecuador, yo pensé que era italiana. No, era ecuatoriana, sí. La configuración horaria. ¿Configuración horaria? Son personas que son de España. Son de España las personas que envían este tweet. De hecho, yo intenté contactar con una de ellas, con Loli. Intenté contactar con ella para que nos pueda decir realmente qué pasó, o quién le dijo algo, o cómo se enteró que había pasado algo ya a esas horas. Y evidentemente el camarógrafo que luego tiene que ir en el sitio de Mario Biondo, que supuestamente diga que ya a las 12:30 de ese mismo día, que ya sepa que iba a acudir, a ver, cuanto menos es extraño, la verdad. Es extraño. Esto está en el informe, o sea, a modo de duda, evidentemente, aparece. Y luego también parece extraño como Raquel Sánchez Silva dice que a las 8 de la tarde es cuando ella llega allí a casa de Mario Biondo, y que abandona la casa a las 10 horas de ese mismo día. Bueno, son algunas cosas que íbamos a ir viendo poco a poco. Es cierto también que, a ver, en este informe lo que yo veo con el tema de todas las fotografías que hay aquí, hay algunas que yo no había visto nunca, otras que sí, porque están puestas en muchos de los informes de los medios italianos y demás. Y, por ejemplo, me estoy viendo aquí imágenes de las autopsias de Mario Biondo, sobre todo el tema del cuello, que es una de las imágenes que más llama la atención, quizás, ¿no? Una de las imágenes que más llama la atención. Luis Herranz, ¿cómo estás? Sí, pregunta lo que consideres. Vamos a ir viendo con este informe que, bueno, me han facilitado, y vamos a ir viéndolo poco a poco. Pero básicamente lo que dice Luis en el informe es que en su momento ya le llamó la atención muchísimo cuando vio las fotografías y cuando le hizo el clic para pensar que realmente Mario Biondo fue asesinado, y es ese surco continuo que presenta Mario Biondo. Lo que pasa es que en la primera autopsia Abenza Rojo lo pasa inadvertido, literalmente, este marco, porque había gente que decía que no existía en la primera autopsia, cuando literalmente se menciona, pero no se tiene en cuenta, y que es localizado por el forense Paolo Procaccianti en la segunda autopsia. Entonces, realmente, ¿cómo puede ser que el primer forense no vea este surco? Lo que dice Luis es que la única explicación posible para que se produzca este surco detrás del cuello es la comprensión cervical con un cable o algo similar en torno al cuello de Mario Biondo. Y luego, evidentemente, recrea, bueno, unas imágenes que no podría mostrar aquí. De hecho, se ve que por donde toca la pasmina es bastante abajo, o sea, bastante abajo de la barba. Mario Biondo tenía una barba bastante pronunciada, pues la marca de la pasmina es mucho más abajo en el cuello. Tenía un cuello bastante grande. Estoy viendo aquí las fotografías y evidentemente se ve una diferencia
una diferencia bastante grande. A lo que él, bueno, él considera que el tema del hueso ioides, que esté por debajo, le parece clave para pensar que realmente no pudo haber sido un autodesvivimiento, sino que pudo haber sido un crimen. De hecho, yo recuerdo una frase que esto no sé si está en el informe o no. La voy a buscar porque no se la dije hoy, pero básicamente había una frase que él había dicho, que se la había dicho a sus alumnos o algo así. A ver si la encuentro. Dice: cualquier alumno en un curso de formación en policía científica sabe que cuando aparece una persona que se autodesvive por ahorcamiento con el lazo por debajo del ioides, podemos inferir que realmente nos lo han colgado. Nos lo han colgado. Esto es literalmente lo que dice Lluís Duque. Brutal, ¿eh? A ver, luego vamos a seguir hablando de esto, pero también hay que hablar de una cosa que es la alfombra. Esta es la alfombra, no puedo mostrar mucho más de las fotos, evidentemente, del cuerpo de Mari Biondo, pero estas son las alfombras que estaban al lado, a los pies del cuerpo de Mari Biondo. Esta es una de ellas. Las fotos se pueden llegar a ver. Si no me equivoco, están en internet, en algún lado. En internet seguro que están. Yo no las puedo mostrar aquí, la verdad. A día de hoy la familia ha dicho que sabe el nombre y apellido de los asesinos. ¿Por qué no dicen el nombre y directamente iban a denunciarlos? A ver, lo que suponemos es que ellos piensan quiénes pueden ser los asesinos. O tienen la certeza de: creemos que estas personas pueden llegar a ser los que acabaron con la vida de Mari Biondo, de nuestro hijo, de nuestro hermano, etc. Pero no podemos decirlo porque, como no se investigó, nosotros evidentemente no somos detectives, no somos forenses, no somos jueces, simplemente somos los familiares y buscamos justicia. Buscamos que se investigue esta muerte. Me parece que están en todo el derecho, sin duda. Me parece que Óscar Tarruella incluso subió la foto. Lo que pasa es que, como ya no está Óscar en Twitter ni en ningún lado, pues no sé si la podéis ver en algún lado, la verdad. Pero antes sé que él la había subido. No sé si se lo mandaron borrar o algo, pero la foto estaba. En los programas de Italia está, ¿eh? En los programas de Italia, eso seguro. Bueno, en cuanto a las preguntas que se hace este criminalista forense es: ¿alguien examinó las alfombras? ¿Alguien examinó la bata o la manta que está en el suelo? ¿Caminó descalzo Mario Biondo desde la alfombra junto al sofá hasta donde aparece fallecido? Es que son preguntas que a mí sinceramente, son clave, ¿no? Muchas de ellas. Dice: ¿cerraba normalmente la puerta con llave desde dentro? ¿Llevaba ropa interior, calzoncillos grises al parecer, bajo el pijama? ¿Había evidencias de la relajación de esfínteres en la posición en la que él se encuentra? Y luego hay una cosa que a Lluís Duque no le parece para nada razonable, y es el tema de la luz. Porque no se sabe a ciencia cierta a qué hora fallece Mario Biondo, pero dicen que termina con su vida de noche. Por lo tanto, cuando lo encuentra la señora Vilma Graciela, además de haber dicho que la puerta estaba cerrada con llave, con 2 vueltas al parecer, las luces estaban encendidas o apagadas. Porque evidentemente la lógica dice que estarían encendidas, o bien hizo todos los actos preparatorios, o sea, que apagó la luz, se ahorcó, etcétera, ¿no? Que todo esto no le parece muy razonable. Vamos a ir viendo más del informe, os voy a ir contando poco a poco todo esto, pero antes tenía para ver aquí un vídeo de Santina y de Manuela, la madre y la hermana de Mario Biondo. Lo tenemos aquí, este vídeo, creo que es bastante importante. Hablan un poco de Raquel Sánchez Silva, de los últimos acontecimientos del caso, y me parece que sí que podemos ponerlo con subtítulos, si no ahora veo cómo colocarlos. Trovo alquanto deplorevole che c'è gente che si mette a pubblicare dei video su TikTok dove tratta il caso di mio figlio senza averne contezza, né per quanto riguarda informazioni anche si possono trovare tranquillamente e facilmente su internet, né contezza del fascicolo.
Dire che noi accusiamo Raquel Sanchez Silva perché, o pensiamo che lei possa essere l'assassina perché è andata in vacanza a Formentera, è totalmente una bugia. Lo stesso giudice, nella sua ordinanza del 1 agosto 2022, scrive che per le sue contraddizioni questa persona doveva essere sottoposta a indagine. Per quanto riguarda dire del gioco erotico, è soltanto una fesseria che si è inventata la vedova, lo hanno capito tutto il mondo l'ha capito, perché questa teoria tanto acclarata dalla signora Sanchez Silva è stata completamente smentita dal GIP e tra l'altro non trova fondamento in nessun fascicolo, né italiano né tantomeno spagnolo. Quindi non capisco ed è insopportabile il fatto che una persona che non sa nulla debba parlare di questi termini di mio fratello. È una cosa... Bueno, evidentemente aquí están hablando del tema de esa teoría que les duele bastante a la familia de Mario Biondo y que básicamente saben que fue el entorno de Raquel Sánchez Silva o incluso ella misma la que infirió esa teoría del juego autoerótico, etcétera, y es algo que les molesta en demasía a la familia, ¿no? No se lee. ¿No se leen los subtítulos? Ahora sí, ¿no? Los policías no cerraron el caso, lo cerró el juez. El detalle del reloj para mí es muy importante. ¿Cómo llega a manos de Raquel Sánchez Silva si no estaba entre los enseres entregados en el anatómico forense? La verdad es que a mí me parece extraño el tema del reloj. O sea, si realmente es cierto... Si realmente eso es cierto, que él llevaba el reloj cuando terminan con su vida, me parece muy grave. Me parece muy grave, la verdad. Y que luego, si Raquel Sánchez Silva le dan ese reloj, lo siga llevando, no sé. Es muy extraño eso, ¿verdad? Vamos, yo no lo llevaría, sinceramente. La gente que estuvo con él previamente a lo sucedido era conocida. ¿Era conocida? O sea, ¿conocida por Mario Biondo o conocida de eran personas importantes? Cosa insopportabile per me. Per quanto riguarda le 3 autopsie che confermano il suicidio, volevo farle sapere, dato che non è informata, che quella spagnola è falsa. Quella di Procaccianti c'è stato uno scambio di reperti, quella di Fineschi è stata una conseguenza delle 2 schifezze che sono state fatte. Tant'è che il giudice non le tiene completamente in considerazione. L'unica cosa che prende dell'ultima autopsia è il colpo alla tempia. Mario ha ricevuto un colpo alla tempia prima di essere ucciso. Lo stesso GIP scrive... Oye, literalmente parece que cada vez que se hacía una autopsia a Mario Biondo es que se iban descubriendo cosas. O sea, ¿cómo puede ser que en la primera no se ve el hematoma en la sien, no se ve el surco, en la segunda ya se ve esto, pero no ven el golpe que tenía en el lado izquierdo, en la tercera ya se ve ese golpe, cuando se haga una cuarta autopsia, pero ¿qué se va a ver? Un disparo. Pero bueno, pero ¿qué caso estamos aquí hablando? ¿Qué autopsias se hicieron? En cada autopsia se veía una cosa diferente. ¿Cómo puede ser esto? Es increíble eso, ¿eh? A ver, es que hay cosas que no... Por mucho que tú creas en una teoría y en otra, hay cosas en el caso de Mario Biondo que son muy raras. O sea, tú puedes pensar que es un accidente, un autodesvivimiento, un crimen, lo que sea. Pero hay cosas que no se pueden pasar por alto. No se pueden pasar. O sea, en cada autopsia se reconocía una cosa, pero bueno... muestras intercambiadas en la segunda autopsia, el Procaccianti diciendo que había sufrido un golpe justo en el momento del caso de Mario Biondo. Oye, pero bueno...
Ciao.